género road movie, de 1991. Ganó el Oscar al mejor guión original en una época marcada por la preocupación pública sobre qué hacer con la sexualidad, la violencia y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. A principios de los años 80, Kate Curry, una veinteañera, en sus ratos libres decidió escribir un guión sobre dos mujeres. Las mostraba como muy pocas veces habían sido retratadas en el cine. El guión de la película fue pasando de productora en productora, porque los personajes principales eran mujeres y los secundarios, en este caso, eran hombres nada ejemplarizantes. No había un final feliz y les preocupaba que dos mujeres con un arma de fuego se enfrentaran al status quo masculino. Hervey, el detective, es el único personaje masculino positivo de la película. Su director, Ridley Scott, nos va mostrando el peso de la masculinidad en algunas de sus secuencias. Ambientó la película en los paisajes del antiguo oeste americano, donde se desarrollan los westerns, un género esencialmente masculino. Utiliza los camiones, las motos como signos fálicos que dominan las carreteras. La figura del camionero que empieza a incordiar con palabras y comentarios sueces, groseros y ofensivos, con la intención clara de persuadirlas para llevárselas a la cama o simplemente para molestar. A estos camioneros les llaman la atención cómo dos mujeres viajan solas en un coche, a lo que sus protagonistas responden explotándole el camión, dañando su posición fálica, el revólver y un destino trágico, provocando un cambio en el guión. Es el arma que se utiliza solo contra los hombres que abusan de ellas. En la película se va trazando la capacidad que van adquiriendo sus protagonistas para manejarse por ellas mismas, cambios que se reflejan en su aspecto físico como si mudasen la piel. El film posee un tono cómico, donde se las salva de cara al público, como figuras simpáticas, aunque ambas transgreden la ley. Geena Davis en el papel de Thelma y Susan Sarandon como Louise, dos mujeres, una la obediente ama de casa, tímida, con apariencia de niña, bajo un gobierno machista, con miedo e incapacidad en la toma de decisiones. Louise, camarera, independiente, en un entorno aparentemente ordenado, capaz de mantener a raya a los clientes del bar y con un sueño, casarse con su pareja, pero en su elección elige a un compañero que rehúye del compromiso. Dos historias diferentes y un nexo en común, huir de sus propias biografías niñas, vacías y anodinas, donde todo gira en torno a unas vidas en las que se encuentran atrapadas, esclavas de los deseos del otro. Ambas se embarcan en un viaje para tomar las riendas de sus vidas, alejándose de sus frustraciones. Para Thelma es una travesura que se convierte en toda una liberación, estimulada en este caso por Louise, que le da el lugar de sujeto, de escucha, la protege, le permite salir y descubrir un mundo, descubrirse. Y a su vez vemos a Louise, que en su escapada busca el reclamo, la respuesta del otro, obtener aquello que anhela, obtener un compromiso en firme por parte de Jim, su novio. También podemos observar el personaje de Brad Pitt, frívolo, embaucador, una figura masculina que castiga a la mujer por haber transgredido sus límites, las roba, acto que es reprochado por el detective, quien le dice que las ha dejado sin dinero, sin salida, que las ha impulsado a cometer nuevos delitos. Esas mujeres tenían una oportunidad y tú se la has podido. Por otra parte, podemos observar cómo Pitt se ríe de los convencionalismos del matrimonio y le dice a Darry, el marido de Thelma, me gusta tu mujer, mostrando la diferencia con los hombres que frustran a Thelma y a Louise, los cuales se quedan estupefactos al visualizarlas llevando a cabo un atraco. Rompen con el significante que tenían. Mujeres fuera del orden simbólico, patriarcal, realizando actos designados a los hombres, tomando el fuera de la ley, del orden, imitando al hombre que humilla, el ojo por ojo, la venganza. Thelma y Louise gira en torno a la evolución vital de sus dos heroínas. A lo largo del desarrollo del film se produce en ellas una transformación. Pasan de una vida a otra de total libertad. Huida, búsqueda, transformación y en este caso la muerte, un pasaje al acto. La carretera y el desierto representan esta cierta libertad mitificada. Salen de la claustrofobia de sus casas y zonas cerradas a espacios abiertos. Es una película salvaje, nos revela fuerza y tragedia en su trama.
una gran capacidad de análisis y una manera muy singular de retratar y argumentar a sus protagonistas. Abre un camino a las historias subjetivas de cada una de ellas y la que ambas, en unidad, nos destapan. Una película que explora la libertad, la dignidad y la lealtad femenina como motor ante el mundo. Constituye un manifiesto feminista al englobarse el film en un momento socialmente determinante para la mujer e invita a observar el deseo femenino, la angustia, la elección de tánatos como vía de salida en un espacio desconocido, sin sostén donde agarrarse para no morir en el intento, dónde posicionarse, qué hacer con el mundo que les rodea, cómo subjetivar esa experiencia, ser las auténticas protagonistas de sus deseos. Lo que comenzó siendo un fin de semana de diversión se convirtió en una gran fuga, un viaje para siempre, sin retorno. Fueron enfrentándose a situaciones que las llevaban a un encuentro con su inconsciente, que pretendía ser descifrado. Buscaba su canal de salida. Se ponían de manifiesto los posicionamientos subjetivos en los que se movían, intentos de violación, asesinatos, agresiones, una consecución de escenas que se repetían una y otra vez en sus vidas. No eran nuevas para ellas. De algún modo se hacían patentes en cada uno de los kilómetros que recorrían. Lo que las diferenciaba era la decisión. Sin saberlo, al tomar la determinación de montarse en el coche y lanzarse en su viaje, estaban eligiendo la libertad. Y esta tenía un precio. Ya en la primera noche, un intento de violación a Thelma lleva a las mujeres a huir, puesto que Louise es la autora del disparo que acabará con la vida del violador. Se puede observar, tanto en la forma de hacerlo como en el diálogo y en la pulsión que se adueña de ella, que estamos siendo testigos de una violación sufrida en el pasado por Louise, revelando su rabia hacia la autoridad, que no la protegió, rompiendo de este modo todas sus ataduras. Huye y de algún modo en su acto le da voz a su venganza. ¿Por qué Louise se niega a pasar por presas en su vida cuando es el camino más directo y rápido y las están persiguiendo? ¿Buscan un castigo? ¿Su autodestrucción por romper con lo establecido? ¿La transgresión les pasa factura en forma de super yo aniquilador? Ambas, sin saber que lo saben, han tomado la decisión de salir de un tiempo marcado por la supervivencia, que pedalea en sentido al contrario al que desea. Quieren respuestas, las suyas, y para ello han acordado poner en marcha un tiempo sin reloj, sin brújula. Puede que ellas no hayan puesto las reglas del mundo en el que viven, pero durante 2 días y medio mandan, tienen el poder, adoptan los roles dominantes normalmente asignados a los hombres. Se alejan de los roles convencionales de la esposa, la amante, la madre, la hija, adquiriendo una independencia propia. Intentan escapar del orden simbólico que está plagado de imágenes masculinas. Hay un momento donde Louise reconoce que algo no funciona bien. Se empieza a interrogar qué hay detrás de esa forma de actuar. Parece que se abre una grieta, un velo que se corre un instante y vuelve a velarse. En este momento en el que aparecen los interrogantes, puede obtener la ayuda de un hombre, el comisario, la única figura masculina fálica positiva. Pone de manifiesto un reconocimiento por su parte, al decirle que sabe lo que pasó. Quizás es decirle que sabe lo que pasó en su infancia, que él la va a sostener en este acto de origen. Podría entenderse como un acto sintomático. Diseñar el camino de su deseo y en ese intento se sienten perdidas. Representa un mundo puro por el cual no han transitado con anterioridad, un paso hacia la libertad. Esta película es una exploración de la amistad. 2 mujeres que se dan la mano sosteniéndose en la indagación de un mundo nuevo, creando un vínculo con un interés en común, reinventándose como mujeres, un lazo que se crea al encontrarse y reencontrarse en la singularidad como sujetos. Una carrera por carrera, contrarreloj, mostrándonos que en su elección la sexualidad ocupa un lugar privilegiado ante una maternidad que en ningún momento nos muestra. Podemos ver cómo a lo largo de las tramas ambas cambian. Louise se convierte en lo contrario a lo que comenzó mostrándonos, una mujer activa, resolutiva, impulsora de la huida, papel que pasa a ocupar Thelma. Un viaje que le da la posibilidad de resolver, y a Louise dejar de resolver. Les permitió reiniciar un proceso particular en la formación de sus identidades, optando
por el camino de la transgresión, una decisión que se alejaba de la vereda hasta ahora transitada, escogiendo flanquear las normas establecidas y que nunca las trató bien. Supuso una ruptura que perpetuó el paso de un lugar a otro, saltando. La loca persecución por los coches de policía y helicópteros sirve para que se reafirme en su posición de preferir la muerte. Un primer plano de sus miradas, de su emoción ante ese vamos, y el detalle de la fotografía que se hacen antes de partir del viaje y que lanzarán en su gran salto, siendo un lejano recuerdo de las identidades de su pasado, metáfora que refleja sus transformaciones. Un canto de libertad de las mujeres con un final épico. Se fueron con dignidad. El último plano es volando victoriosamente, un salto a vacío, apretando fuerte el acelerador, un paso donde quieren dejar atrás la violencia con el impulso de continuar hacia adelante, en dirección al abismo, hacia la entrada a lo real, el salto hacia su deseo, donde el precio a pagar es Eros. Una libertad como significante, que tiene en oposición la coacción, lo forzoso, el determinismo. Ellas ya no están en este mundo y la historia hablará de ellas. Una muerte liberadora, mediante la necesaria transformación interna de todo aquel que dé el salto que se requiere para emprender el propio viaje. Gracias. Esto es lo que he ido sacando ya de la película. Había algunos otros detalles también, que no los he puesto en el escrito, donde el director va en esa transformación tanto de Thelma como de Luis, van soltando el pintalabios, van soltando muchos rasgos característicos de esa feminidad y van adoptando esos comportamientos masculinos, los vaqueros, el arma, el disparo. Entonces ahí las está posicionando como mujeres en un mundo totalmente masculino, adoptando esa figura de poder en esa venganza del ojo por ojo. Exactamente. Muchas gracias, Susana, por lo que nos acabas de presentar. Realmente creo que es una película que tiene muchos contrastes y que sobre todo plantea ¿cuál era la palabra? Plantea una postura sobre lo que está en este momento, ¿no? Que me parece que es muy importante y muy valioso en las películas, que se haga que se enuncie algo sobre lo que está ocurriendo. A veces de manera ficticia, a veces no tan ficticia, pero me ha encantado lo que nos has compartido. Y bueno, pasamos a la parte donde podemos hacer los comentarios. Seguramente van a haber bastantes. Quien guste participar puede levantar la mano, encender su micrófono o escribirlo en el chat. Me parece que Carlos ha levantado la mano. Adelante, Carlos. Hola, muchas gracias, Sebastián. ¿Sí me escucho bien? Espero que sí. Sí, mira, esta película me parece muy importante dentro de la época, ¿no? Porque fue una época precisamente en la cual la parte femenina, ¿no?, iba destacando ante este mundo, dijéramos, totalmente masculinizado, ¿no? Ya lo menciona bien aquí Susana, ¿no? Ellas iban hacia su libertad y cómo todos estos acontecimientos van incrementándose, ¿no? A lo largo de la película, ellas toman la decisión ya de seguir un camino sin regreso, ¿no? Y ese es como que lo trascendente de la película, el dejar ese camino abierto, en el cual no hay un retorno, sobre todo en la parte final, cuando ellas se voltean a ver, estando en el Cadillac, se voltean a ver una a la otra, ¿no? Así como, ¿qué hacemos? ¿Regresamos? ¿Para qué, no? O sea, como para qué regresar a lo mismo. Y es como esa pregunta que se queda en el aire, ¿no? Y este suceso final, pues, enmarca muy bien la parte que menciona Susana de la ida hacia la libertad, ¿no? De abrirse hacia el inconsciente, de tal vez de alguna forma dijéramos
muy grotesca, pero es como tú decías, o sea, de estas mujeres se va a hablar siempre, ¿no? Si hubiesen regresado, era como para coartarse, entonces no tendría como que mucho sentido, ¿no? Esa película representa mucho esta parte, ¿no? De la lucha femenina y como dices tú, del apoyo entre una mujer con otra, ¿no? Que actualmente pues también hay mucha discusión sobre esto, ¿no? En cuanto a que la mujer no hay un apoyo mutuo, o entre amigas, ¿no? A veces acaban traicionando, o sea, todo ese sentido de la feminidad abarca más el apoyo mutuo, ¿no? Hacia el ideal. Bueno, así yo lo veo, ¿no? Me parece una gran película y un gran aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos con Cristina. Adelante, Cristina. Fíjense que esto que dice Carlos es muy cierto y esto que ha comentado Susana me parece verdaderamente magnífico, toda la lectura que ella ha hecho de esta película y de lo que nos enseña. Yo quería un poco reflexionar con ustedes algunas cosas de la película que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en la película es una tragedia. Punto pelota, no es algo agradable. Vamos a decir que de heroínas nada, porque finalmente se quedan sin vida y son mujeres muy jóvenes. Es que de eso se trata cuando uno quiere vivir conforme a su deseo, de tener que morir, sacrificar su vida, porque no puede haber otra salida. Yo creo que no. Como película está bien. Alguien decía en un momento determinado que era la época en la que se estaban terminando con los finales felices hollywoodenses y que por eso habían propuesto que el final no fuera un final feliz y entonces pusieron este final. Pero tengamos en cuenta que son historias de Hollywood, son historias de películas. Pero en la vida real, ¿realmente queremos alguna de nosotras cogernos de la manita de nuestra amiga íntima y saltar por el coche a un abismo porque no podemos vivir conforme al deseo que nos habita? Yo respondo por mí. Yo no. Yo creo que el psicoanálisis puede darnos salidas más dignas. Eso fue para ellas una salida digna, porque ya estaban en un momento en el que no había regreso. Se pusieron a transgredir la ley. Eran mujeres que trataban de salir de una vida asquerosa que tenía cada una de ellas, porque no eran felices, y lo que hicieron fue empezar a transgredir y a delinquir. Ellas trataban de apuntar con el dedo a los perversos y terminaron siendo ellas mismas parte de situaciones perversas. ¿Es acaso eso lo que se quiere? Yo creo que es para analizar bien las cosas. Muchas mujeres llegan al tratamiento analítico con vidas parecidas a estas, en el sentido de no me gusta el hombre con el que estoy casada, o la mujer con la que estoy casada, o el hombre con el que estoy casado, no me gusta mi partener. Me humilla, me siento de menos, como es el caso aquí de una de ellas que es la esposa. La esposa es Thelma, la que está casada con Darryl. Entonces Thelma está enfadada con ese matrimonio, no le agrada a su marido Darryl. Darryl la humilla, la hace sentir de menos, lleva una vida muy triste. Constantemente vemos mujeres que vienen así al psicoanálisis, que están hartas de su marido, que no soportan la vida que llevan, que no les gusta y que están deprimidas. El síntoma es estoy deprimida.
En el fondo, estas dos mujeres, tanto Thelma como Luis, estaban deprimidas. Las dos tienen una vida personal de pena. Jimmy, el novio de Luis, es un cero a la izquierda, el hombre. Y Darryl es otro cero a la izquierda. Ninguna de las dos se siente contenta con la pareja sentimental con la que están. Entonces, hay muchas mujeres que llegan así al tratamiento analítico. ¿Y cuál es la solución? Llamar por teléfono a una amiga, irse con la amiga y empezar a viajar como tontitas por todo el mundo, robando las gasolinerías o haciendo una bola de tonterías para sentirse, entre comillas, libres, para terminar en una cuneta muertas. Yo creo que hay mucho en esta película a reflexionar. El psicoanálisis nos ayuda a visualizar la parte primera. La parte primera es: no soy feliz. Esa parte me queda clarísima en la película. Ni Thelma es feliz, ni Luis es feliz. Entendámonos, felices desde el punto de vista psicoanalítico no implica una felicidad ideal que nos promete la religión, por ejemplo. Simplemente poder estar en paz con tu vida, contenta, mediana, como diría Freud, cuando una persona tiene un trabajo, tiene la posibilidad de tener una vida sexual y tiene la posibilidad de relacionarse con el mundo, pues ya es una persona que está haciendo bastante bien su vida, digamos. Pues a eso me refiero, una persona que vive su vida, que está viviendo conforme al deseo que la habita. Bueno, si eso no es así y estás deprimida porque tu vida no te parece bonita o no te parece adecuada o estás con una tristeza o estás con una tiranía o con una pata en el pescuezo de que no te dejan ser lo que tú quieres ser, pues hay que trabajar eso. Pero aquí en esta película estamos arrojadas a lo que vamos a llamar la pulsión de muerte. Estamos arrojadas a tener que ir dando tumbos en situaciones perversas, colocándose en situaciones peligrosas. Una de ellas es violada, les han robado, se colocan en una situación más complicada, más complicada, más complicada, hasta que al final no hay salida. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿qué me pasa? ¿Estoy haciendo esto a nivel de algo del orden del super yo que me está llevando a cometer una serie de actos que al final de cuentas es solamente un castigo personal? Y yo les comento un caso clínico. Una chica tiene problemas con su pareja, que es el tercer hombre con el que se relaciona. Ella no quiere tener hijos, pero se queda embarazada y resulta que aborta. Tiene una culpabilidad tremenda por el aborto. No sabe qué hacer porque no debió de haber abortado según ella. Me dice que ella no es una persona muy religiosa, que más bien es atea. Pero fíjense ustedes, los ateos, como bien decimos, ateos hasta que va cayendo el avión. Hay algo en el orden del mundo inconsciente que emerge y que castiga a los que tienen una cuna religiosa. Aunque ella se decía atea, le estaba pasando factura el haber matado o asesinado a su bebé. Así lo dice ella. Constantemente me mira para ver si yo justifico el aborto. ¿Cuál es mi posición como mujer ante el aborto? Hay que tener mucho cuidado como analistas para ver si nosotros vamos a dar un lugar de bien o de mal a un acto como eso. El análisis no es un juicio, es un análisis. Y lo que importa es lo que el sujeto quiere y lo que el sujeto siente y a donde el sujeto se está llevando o haciendo llevar. Yo he tenido mucho cuidado de que no pueda haber fisura en cuanto a qué pienso yo sobre el aborto.
porque esto es una decisión de la paciente, no mía. Y ella constantemente está preguntando, y si tú hubieras sido yo, pero tú has abortado, pero es que ¿qué piensas del aborto? ¿Estamos realmente asesinando un bebé? El psicoanálisis, ¿qué piensa de eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Es ponerse en un bucle en donde se está golpeando a sí misma. Mi gran pregunta es, ¿por qué no evitó el embarazo? Porque estamos en el siglo XXI, se puede evitar. Las chicas que se embarazan hoy en día es porque quieren. Ya veremos en la época en la que a mí me tocó ser jovencita, que ni siquiera te comentaban que había píldoras anticonceptivas, o que había condones, o que había dispositivos intrauterinos, o que había lo que fuera. Era otro tipo de apaño. Hoy en día, una chica que se quiere embarazar es porque quiere. Y no solamente se embaraza una vez, sino que pasa el tiempo, y venga, se embaraza una segunda vez. Y un segundo aborto. Fíjense ustedes qué complicado. ¿De qué se trata esto? ¿A qué se está transgrediendo? ¿Qué es lo que hay en juego aquí? Entonces es algo que yo leo en Thelma y Luis. Hay una tristeza en las mujeres cuando no son reconocidas. Hay una tristeza en el rol femenino cuando no son valoradas. Y esas mujeres necesitan sentirse valoradas. Y muchas veces van en pos del reconocimiento y en pos del amor, transgrediendo y dañándose a sí mismas con tal de que las quieran. Yo creo que esa es la gran enseñanza de Thelma y Luis. Yo preguntaría, ¿quién se habrá sentido triste ante su muerte? ¿Quién la lloró? ¿Darryl? ¿Jimmy? ¿Sus madres? ¿Sus hijos si los tenían? ¿Sus amigas si las tenían? ¿Quién las lloró? Fuera del lugar de la película como un ícono femenino, ¿realmente es esto algo que queremos las mujeres para nuestra vida propia? Yo sinceramente vuelvo a repetir, yo no, de ninguna manera. Gracias. Wow, muchas gracias, Cristina. Si alguien más quiere comentar algo, había visto que Susana levantó la mano. Susana, adelante. Sí, efectivamente, como dice Cristina, esta película a mí me ha resultado una transgresión sumamente desgarradora, sumamente que en esa parte ellas se van a la muerte y cómo los está viviendo en todo momento esa transgresión, cómo se va forzando cada vez más, cómo cada vez el bucle, cada vez se están metiendo en muchísimas más historias transgresoras. Entonces es hasta qué punto es hacer ese deseo, hasta qué punto ese super yo, porque se hacen esa transgresión y quieren transgredir, hay un super yo tan fuerte que las está llevando a esa destrucción, las está llevando a la muerte. Esta posición de muerte de mártir, porque quedan como una mártir, se sacrifican y en pos de ese testigo que es el que a quien se lo dedican. Luego hay una parte también que es cómo se las pone, hay partes cómicas en la película donde las quieren salvar, donde se quiere salvar esa posición femenina, donde se quiere salvar esa transgresión, cuando realmente son mujeres que están transgrediendo la ley de un modo contrario a esa ley, están cometiendo robo, están cometiendo asesinato. Entonces, ¿hasta qué punto es el lado de salvar esa posición también? Aunque sea dentro de un entorno social, aunque sea en un momento social donde se está luchando por el feminismo,
o por esa posición de la mujer en ese momento, pero hasta qué punto es salvarla, hasta qué punto pone el lado cómico a una situación que realmente se está llegando a eso. Entonces me llamó la atención esos actos, esas secuencias en los que se veía eso. Pero sí, me quedo con que hasta qué punto merece la pena ir detrás del deseo o de esa manera tan desgarradora, cuando el precio a pagar es muy alto. Nada más. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Susana. Vamos con Estrella, que había levantado la mano. Yo simplemente atinaría a decir que cuando no hay manera de conseguir tu deseo, lo que puedes hacer es un acto de libertad, que creo que es lo que esta película muestra. Cuando un sujeto no encuentra una manera de vivir conforme a su deseo, lo que le queda es hacer un acto de libertad. En otros casos, como muy, vamos a decir que siempre es mejor vivir. Y en eso estamos totalmente de acuerdo todos. Encontrar la manera de hacer, de vivir conforme a nuestro deseo, viviendo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué sentido tiene cuando una persona no lo hace? Cuando una persona cubre su cuerpo de explosivos y se va a hacer un acto terrorista. Creo, en mi experiencia, que la única manera que encuentro de explicarme esto es que cuando una persona no consigue vivir conforme a su deseo y está en este bucle, lo único que le queda, como Antígona, es un acto de libertad ante la imposibilidad de vivir conforme a su deseo. Y aún así, me vuelvo para atrás y digo que merece la pena y que es posible encontrar otra manera de vivir conforme a tu deseo. Nada, solo eso. Gracias. Muchas gracias, Estrella. Si alguien más quiere comentar algo, puede encender su micrófono o escribirlo en el chat. Adelante, Paco. Hola, buenas tardes. A mí lo que me dejó pensando la película, tengo que confesar que no la había visto, la miré anoche, pero me dejó pensando mucho esto de que cuál es el deseo previo a lo que pasa. Ellas hubieran hecho algo al respecto, estas vacaciones que se tomaron, ¿eran para hacer algo respecto de su deseo? ¿O simplemente era para quedarse en el mismo lugar que estaban? Al parecer, por cómo empieza la película, sí, al menos Thelma, no sé Luis, pero Thelma, por ejemplo, ella quiere explorar de alguna forma su sexualidad, no está totalmente convencida, no sabe por qué lado va, ella no quiere disfrutar, se pone a bailar con un hombre que no conoce, es una mujer casada y demás, ella prefiere disfrutarlo, lo cual está perfecto. De hecho, se va sin decirle nada al marido, cosa que uno aplaude al principio, pero también es cierto que, ¿qué pensaba al momento de salir? Por como yo lo veo, Daniel la mataba a golpes cuando volviera, porque vemos el tipo de persona que era, o mínimo la dejaba, no sé. Pero todo esto que les va sucediendo, y cómo se desarrolla la historia, Luis matando a alguien, luego tratando de hacer un poco de justicia por mano propia, si quiero, de demostrar algo, cuando, por ejemplo, amenazan al camionero, le hacen explotar el camión, casi al final de la película. ¿Qué hubiera sido si no hubiera estado, si sacamos de escena, si sacamos de la película el asesinato? ¿Hubieran ido tras su deseo o simplemente hubiera sido paseo a la montaña y volver y nada más? ¿Es el asesinato un desencadenante o no lo es? Esa es mi pregunta en realidad. Porque, de hecho, Luis se ve que tenía cuentas pendientes.
no hubiera matado al hombre de una. Es más, él lo mata por una ofensa verbal, porque si hubiera sido por violar a la amiga, lo hubiera matado antes, y un tiro ni lo encontraba. O sea, acá hay una cuenta pendiente anterior. Repito, la pregunta es, ¿ellas conocían su deseo e iban tras él en esas pequeñas vacaciones o simplemente se atreven a su deseo porque matan a alguien y bueno, ya no les queda salida, entonces cumplirlo o no cumplirlo entre una y otra opción? Ese es mi aporte de pregunta. Gracias. Sí, yo creo que es una pregunta bien interesante, Facundo, porque justamente tiene que ver con la pregunta sobre el deseo. En el fondo, yo creo que el deseo es el gran enigma. ¿Sabemos realmente qué quieren? Es como si pensáramos que el deseo pudiera tener una manera de articularse única. Y yo creo que eso es algo muy importante a visualizar. En el tratamiento analítico, al final de cuentas, no es solo un deseo el que tenemos. Hay varias cosas que se van articulando alrededor de nuestro deseo. ¿Cuál era el deseo de ellas? Tendrían que estar en un análisis para que pudiéramos ver eso. Podemos ver lo que no querían. Por ejemplo, algo de la relación con el marido no le gustaba a una de ellas. Algo de la relación con el novio tampoco le gustaba a la otra. Se veían deprimidas, cansadas, apesadumbradas. Pero, ¿cuál era su deseo? ¿Querían dejar al chico? ¿Querían divorciarse? ¿Separarse del novio? ¿Querían irse de la ciudad a otra ciudad? ¿Querían trabajar de algo? ¿Querían tener hijos? ¿Querían hacer otra cosa distinta de la que hacían? Sabemos poco sobre lo que querían. Entonces yo creo que esto es algo importante. Respondiendo un poco a lo que estaba comentando Estrella sobre el deseo. Ella decía que cuando una persona mira que no puede vivir conforme al deseo que la habita, una posibilidad es la libertad de la muerte. Pero yo creo que hay mucho que articular en torno al deseo. Antígona, por ejemplo, ¿realmente su deseo era morir por el hermano? Si ella hubiera podido tener un análisis, se hubiera seguido sacrificando por el hermano. Yo he tenido varias Antígonas en el consultorio que han decidido no terminar sacrificándose por el hermano. Entonces yo creo que lo que está en juego en la pregunta de Facundo es básicamente el deseo. Incluso podríamos decir nosotros, ¿estamos viviendo conforme al deseo que nos habita? ¿Cuál es? ¿Es uno? ¿Podríamos decirlo con una sola palabra, el deseo que nos habita? Claro que no. No podemos decir cuál es el deseo que nos habita con una sola palabra. Y yo creo que eso es lo que está en juego aquí. Realmente estas chicas decidieron morir porque no podían vivir conforme al deseo que las habitaba. ¡Ojo! Quizás simplemente se aventaron a la cuneta por venganza. No sabemos qué es lo que se juega realmente. Y creo que lo que está en juego es poder dilucidar el deseo. Escuché un seminario sobre el deseo en Francia. Recuerdo que me impactó mucho tratar de captar el concepto de que el deseo, sabemos dónde está cuando vemos lo que el deseo, lo que el sujeto está haciendo con su acto. ¿Y si el deseo era morir? Entonces estaban cumpliendo el deseo. ¿Qué tal si lo que ellas querían era suicidarse? ¿Para qué? No podemos saberlo.
A veces parece ser que una persona pasa al acto suicida porque no puede vivir conforme al deseo que la habita, pero en otras ocasiones visualizamos que pasa al acto suicida para que hablen de ella y para que la recuerden de esa manera, no porque no viviera conforme al deseo que tenía. Entonces yo creo que hay que ir a cada caso particular también en este sentido. En la viñeta que yo les traía del aborto, ¿qué quiere en realidad esa mujer? ¿Quiere realmente no tener que quedarse embarazada y no tener que abortar? Sinceramente lo pongo en duda, porque ya van 2 veces que le pasa. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué quiere esta mujer con eso que hace? ¿Por qué se coloca en ese deseo? El deseo de quedar embarazada y el deseo de tomar la decisión de abortar. Aunque ella dice que no quería quedarse embarazada y que no quería abortar. No sé si captamos la sutileza de esto. Hay cosas que hacemos, lo que se hace, el acto, eso tiene que ver con la acción, el verbo. La acción es el deseo. Pero luego están todos los matices alrededor. Entonces hay algunos deseos que los podemos ver de manera más clara. Hay gente que te dice incluso, yo me voy a casar con esta persona, lo tengo claro. Allí miras el deseo, como si no hubiera fisura. Pero luego cuando preguntas, ¿y por qué quieres casarte con esa persona? ¿Y qué es lo que quieres tú conseguir? ¿Y qué es a dónde tú quieres llegar? Entonces es cuando el deseo empieza a tener esos matices, en donde empieza a ser un poco más complicado esclarecer la verdad del deseo. El psicoanálisis está allí para esclarecer el deseo. ¿Qué quiero yo?, pregunta un analizante, queriendo conseguir la respuesta en el analista. El analista responde, dígamelo usted, ¿qué quiere usted? Y entonces el analizante empieza a hablar cosas, generalmente negativas. Primero empieza a decir lo que no quiere. Pues yo no sé qué quiero, pero lo que estoy segura que no quiero es vivir como mi madre, vivir como mi padre, casarme con alguien como mi hermano, ser médico, terminar mi carrera. Eso no lo quiero. Ahora, ¿qué quiero? No lo sé. Entonces uno empieza a preguntar por qué no quiere lo que dice que no quiere. ¿Por qué usted no quiere casarse con alguien como su madre? Entonces empieza a decir, porque mi madre es una pesimista, porque mi madre es una mujer depresiva, porque mi madre no tiene dinero, porque mi madre siempre se está quejando. Y entonces tú ya empiezas a visualizar por dónde va la historia de un sujeto en aquello que dice que no quiere. Pasa un tiempo largo hasta que puede quizá empezar a enunciar el deseo de manera afirmativa. Ya no te dice lo que no quiere, ya empieza quizás a decirte lo que quiere. Pero en eso que quiere, ¿está diciendo realmente lo que quiere? ¿O está diciendo lo que él cree que tú quieres oír que él quiere? Y eso es súper complicado. Ahí es donde se viene el amor de transferencia. ¿Qué quiere mi analista que yo le diga? ¿Cómo hago para que mi analista me quiera un poquito más? ¿Qué está esperando mi analista de mí? Y mediante ese amor de transferencia, si tenemos suerte y el recorrido continúa, puede ser que podamos ir esbozando poco a poco el verdadero deseo del sujeto. Yo veo que se dice muy fácil vivir conforme al deseo que me habita. Es una frase muy bonita, pero realmente la gente entiende qué significa.
porque a veces vivir conforme al deseo que te habita es tomar decisiones que no te gustan.